sueños más audaces, cuando era un jovencito estudiante de ciencias de la comunicación y el periodismo, imaginé que algún día hablaría en este recinto y ante un grupo de personas tan calificadas como ustedes. Así que me siento muy honrado. Muchas gracias a la academia, al equipo, por permitirme participar aquí, compartir algunas cosas que hemos aprendido y ayudar a la conversación. Hay que estar en una conversación grande sobre esto. En segundo lugar, bueno, conversábamos con Fernando Carrillo, nuestro vicepresidente global de PISA, y con Alejandro Santos, el director de contenido de PISA Colombia, sobre lo que estábamos maravillados de que la academia esté haciendo esto. Es fantástico, es fabuloso, porque suma a la conversación nacional que ya está ocurriendo una voz fundamental en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestra identidad nacional. Y qué maravilla que ustedes estén encarando este desafío, que es un desafío que nos interpela pues, a todos los periodistas, a los jueces, a los médicos, a todos los colombianos. Así que felicitaciones a la academia por este, no solo por este evento, sino por todo el proceso, por el proyecto que han emprendido de revisar el desafío que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes traen para la lengua, para el idioma, para la cultura intelectual colombiana. Bien, yo voy a contarles lo que estamos haciendo y un poco las reflexiones que tenemos alrededor de eso. Bien, los medios de comunicación tenemos muchísimos pecados encima, ustedes lo saben, y muy poquitas virtudes. Entonces, hoy me voy a apoyar en una de esas pocas virtudes que nos permiten pues, como sacar pecho, y es que los medios estamos muy conectados con lo que está pasando en la sociedad, y eso nos permite como tener una mirada bastante aterrizada del asunto. Esto es un robot, el Sonic Clean, que limpia paneles solares. ¿Sí? Entonces, los paneles solares además son uno de los dispositivos más importantes en el futuro de la humanidad, porque son el puntal de la transición energética, de las energías limpias. Los paneles solares, pues no puede subir una persona y eso se descarga solamente polvo, mugre, etcétera. Hay que limpiarlos. No puede subir una persona ahí porque los rompen, ¿no? Son muy costosos. Entonces se usan robots que los limpian sin hacerle daño. Pero lo interesante de este robot que ven ahí, que es el más utilizado en Colombia y en algunos países de América Latina, es que este robot fue hecho en Colombia, diseñado completamente en nuestro país, desde cero. Cada pieza fue desarrollada aquí, cada sistema inteligente es tecnología colombiana. ¿Ya? Lo más interesante aún es que quien lo desarrolló no es una empresa de Bogotá o Medellín, o el Valle del Software, ¿no? Es en Huila, en Neiva. Este señor, Camilo Rojas, ingeniero de Neiva, con un grupo de otros ingenieros de Neiva, tienen esta compañía que se llama SonyApp, que fabrica estos robots, y son, en mi opinión, los robots hechos en Colombia más avanzados que tenemos, podemos mostrar al mundo, lo están comprando en Estados Unidos, están comprando en muchas partes. Ese robot que vimos en la foto anterior ya ha hecho 220.000 servicios de limpieza de paneles solares aquí en el país, para ISA, para Ecopetrol, todo esto, ¿no? Hecho en Colombia. ¿Sí? Él es Joaquín Restrepo, seguramente lo conocen algunos. Es uno de los artistas plásticos más en auge en este momento en Colombia. Es un artista plástico con mucha reputación. Él es discípulo de Oranango, del maestro Jaime Mansur, se formó en esa escuela. Pero él es pionero en Colombia y en el mundo, uno de los pioneros en trabajar arte con algoritmos. ¿Sí?
Pero no es esto que como van los jovencitos y entran a Midjourney y le dicen, ay, hazme un bonito de un perrito. No hace esas cosas, no usa esa plataforma. Aprendió código, le mete mano que el código informático, desarrolla algoritmos o descarga algoritmos de los repositorios que hay libres y hace una cosa en sus propias palabras, porque hemos conversado con él muchas veces, lo llama un escarceo entre la pista y la inteligencia artificial. ¿Sí? De sus creaciones de arte plástico, esculturas, hace unas imágenes y con algoritmos trata de ver qué pasa con eso y el algoritmo cómo complementaría su propia lógica estética. Y él está exhibiendo en Tokio, Barcelona, París, Nueva York. Es un hombre muy reconocido a nivel internacional. El año pasado, el Museo Nacional tuvo pues, una muestra de su obra durante varios meses. Colombiano. Ella es Lorena Valencia, ¿sí? Es una ingeniera caleña, joven, que tiene una compañía que se llama Octopus Force. Y Octopus Force ganó en la pasada asamblea de la Asociación Nacional de Industriales hace 3 meses el reconocimiento como la pyme más innovadora del país. Porque Octopus Force desarrolla robots, Octopus Force desarrolla chips. Ustedes saben que nosotros en la industria de chips pues somos bastante minúsculos, ¿no? Pero ella desarrolla chips y dice que son tan buenos como chips desarrollados en Alemania, los países fuertes. Bueno, ella, de hecho, su fama comenzó cuando la pandemia hizo ese robot que limpiaba las clínicas y los hospitales, etc. Extremadamente innovador en un laboratorio en Cali, bastante desconocido por los medios, y eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que los medios están contándole al país sobre inteligencia artificial y qué es lo que no están contando? Muy interesante, Lorena Valencia. Ella es Sandra Mesa. Sandra Patricia Mesa es la chica de la cachuchita roja, ¿no? Ella es una profesora indígena de un colegio en el resguardo indígena Quintín Lame, en Tacoyó, en el norte del Cauca. Y ella lo que está haciendo allí es que con sus estudiantes de octavo y noveno, niñas, desarrolla el uso de drones para monitorear el estado de una cuenca, la cuenca en la que está en medio de esa cuenca está el colegio, y esa cuenca hace parte del resguardo. Entonces, las niñas, con una profesora, monitorean con drones el estado de la cuenca. Las fotos que toman aéreas las convierten en una plataforma que se llama Map, se meten en mapas y utilizan la plataforma ArcGIS, una plataforma muy importante, la más importante del mundo para el conocimiento de mapas y satelital, información satelital aplicada a un colegio por ejemplo de sus estudiantes. Esas cosas están pasando en Colombia con inteligencia artificial. Con marco regulatorio o sin marco regulatorio, con los gobiernos o sin los gobiernos, los colombianos se han volcado de una manera muy importante a hacer cosas con tecnologías emergentes. Los casos son muchísimos, muchísimos. Podríamos estar realmente muchas horas compartiendo casos. Se los traje unos muy relevantes en la siguiente, por favor. Y nosotros hemos venido haciendo visibles en las cumbres de inteligencia artificial Colombia que el doctor Olimpo ha mencionado. Esta es una iniciativa de Prisa Media Colombia, del área de proyectos especiales, y aquí lo que estamos haciendo es incorporar el alcance de audiencias que tiene pues, el ecosistema de medios de Prisa en Colombia, que es Caracol Radio, El País América, AS, que tienen mucha fuerza, y el resto de estaciones de radio musicales que son muy fuertes en Colombia, Tropicana, Radioactiva, las 40, las 41, Bésame, etc. Y eso nos da una posibilidad muy interesante, que para mí fue realmente muy nuevo. Yo trabajé 20 años en semana a cargo de los temas de tecnología.
Y ahí teníamos pues obviamente una audiencia muy importante, muy calificada, pero es que acá PRISA tiene una ventaja y es que podemos llegarle con esta reflexión sobre el reto país frente a la cuarta revolución industrial a todas las audiencias colombianas, ¿sí? A los conductores de taxi, a los vendedores ambulantes, a los jóvenes, a la gente más joven, a todo el mundo. Y eso nos ha permitido que el ejercicio que estamos haciendo de periodismo tecnológico y de divulgación de ciencia y tecnología llegue a unas audiencias que yo creo que por primera vez en Colombia se está llegando a ese nivel de audiencias tan grande, ¿no? Un poco el ejercicio. Bueno, ¿qué Inteligencia Artificial Colombia qué es? Es un servicio informativo pionero en América Latina, no existe otro así, especializado en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ningún otro medio, ninguna casa editorial ha emprendido esta iniciativa. No nació por el auge de ChatGPT, venimos mucho antes, llevamos ya 2 años en esto, antes de que esto se pusiera de moda. Es posible que, disculpen que faltemos a la debida modestia, hemos ayudado en Colombia a poner de moda el tema del año pasado. ¿Cuál es el objetivo? Poner en la agenda pública el reto que creemos que tiene Colombia en relación con la cuarta revolución industrial. Hemos visto esto que llamamos revoluciones industriales pasar frente a nuestras narices. ¿Sí? Recuerden que nosotros en los años 70, cuando la anterior revolución industrial, la electrónica, pues la vimos pasar de largo, ¿no? Y de hecho dejamos de fabricar electrónica básica que teníamos, dejamos de fabricar neveras, estufas que se hacían aquí, ya no se hacen. Entonces, en lugar de aprovechar ese auge, le dimos la espalda. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Vamos a hacer lo mismo frente a esta cuarta revolución industrial? ¿No? ¿Va a seguir de largo, eterno consumidor de tecnologías hechas afuera? ¿O podríamos, como país, plantearnos una meta más interesante? Y ese es un poco el centro de la conversación que estamos tratando de generar en Colombia. Y tenemos pues, las cumbres, tenemos ese portal, el portal de via-colombia.com, publicamos todos los días historias, todos los días tenemos ahí publicadas más de 140 historias interesantes de cosas que están pasando en Colombia con inteligencia artificial hechas acá, ¿no? Porque digamos, creemos que el panorama global está cubierto suficientemente bien por el mismo país, New York Times y tantos medios, pero un cubrimiento de lo que pasa en Colombia, de eso nos hemos encargado nosotros. Y también tenemos este mapa, que creemos que es una herramienta que puede ser muy útil para los investigadores, porque estamos allí con tecnología de ESRI, que es la compañía de satelital, ubicando en un mapa cada proyecto, cada iniciativa, cada despliegue de inteligencia artificial en Colombia. ¿Sí? Entonces podemos ver si en Arriba hay un hospital que usa inteligencia artificial, aquí está mapeado, haces clic y te sale un poco qué es lo que hace con inteligencia artificial, cuál es el proyecto, etc. Es una tarea dispendiosa y larga. Hemos ya mapeado 300 y algo casos, son muchos más por supuesto, pero lo que es que puedes identificar en dónde, en Cúcuta, en Barranquilla, en Medellín, en qué barrio y qué es lo que están haciendo allí con la pequeña ficha de técnica del objetivo, la tecnología que usan, el problema que solucionaron y quién lo está haciendo. Es un mapa interesante. Ese mapa nos ha dado, por favor, una cantidad de información enorme, ¿no? Data sobre las tendencias, cuáles son los casos de uso más fuertes en el país hasta ahora. Bueno, eso todo está disponible allí para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Ese es el esfuerzo que está haciendo PRISA Colombia. De hecho, pues ha resultado tan interesante que ya pues PRISA Inteligencia Artificial Chile acaba de hace 3 meses y se está examinando la creación de proyectos similares en otros países de la región donde PRISA tiene una operación de medios importante de demanda. Creemos que es una forma de las varias posibles de encarar desde un conglomerado de medios importante el reto de la inteligencia artificial. Ya vamos a ver también cómo se encara desde el punto de vista de la sala de redacción y de la producción de contenidos. Eso lo veo al final.
Pero antes de ir a esa parte, que creo que es el centro de lo que quería contar, quiero hacer una pequeña, les pido una paciencia muy cortica, de mirar un poco esto que les voy a contar. Es que hablar de inteligencia artificial en Colombia no es lo mismo que hablar de inteligencia artificial, incluso en España, o en Alemania, o en Noruega, o en Estados Unidos. Porque la realidad nuestra, pues si ustedes todos la conocemos, nos pone en una situación desventajosísima, desventajosísima. Es decir, nosotros no podemos aspirar en este momento a sentir que podemos hacer lo que están haciendo los chinos o los norteamericanos. Porque China y Estados Unidos llevan una ventaja enorme frente al resto de países del mundo, Europa incluida. Europa también está rezagada. Pero entre esos rezagados nosotros pues estamos mucho más atrás. ¿Qué puede plantearse un país como Colombia, una economía como la nuestra, de manera realista frente a este problema? Nos falta mucho. Porque este cuadro, mire, este es el ranking es el primer ranking es la primera medición que se hace en América Latina de la adopción de inteligencia artificial en la región. Hay unas mediciones globales, en donde América Latina pues aparece ahí, aparecemos, pero esta fue hecha aquí, ¿no? Bueno, eso es un proyecto reciente, eso acaba de salir hace 2 meses, proyecto de CAF, BID, bueno, y el estudio estuvo a cargo del CENI, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y este es el resultado. Y mira que donde estamos, Colombia está en el 6º lugar. Con todo esto que estamos haciendo, con todas esas cosas que están haciendo Joaquín Restrepo, la Rosa de Santa Patricia, el gobierno, estamos en 6º lugar. Siempre somos un país de mitad de tabla. Eso lo sabemos en todos los indicadores económicos, sociales, políticos. No somos el peor del mundo, pero estamos ahí, muy lejos todavía de posiciones de liderazgo, hay que reconocer. Siguiente, por favor. Esta es la medición ya global. Ahí el índice de inteligencia artificial, el index, también, mire, posición 49 entre 100 y algo países. 190 y pico. Sí, entonces, estamos ahí, o sea que falta mucho por hacer. ¿Cuáles son las barreras que creemos que hay algo? Y esta es la primera barrera que tenemos. Este gráfico nos lo compartió el Centro Nacional de Consultoría. Pablo Alemán acaba de publicar este estudio muy interesante, yo lo recomiendo también. El estudio sobre apropiación digital. Es único en América Latina. Lo hace el Centro Nacional de Consultoría. Porque mide no solamente, estamos acostumbrados a ver si vamos a Mintic o si vamos al DANE y vemos cifras de conectividad, ¿cierto? Cuántos computadores hay, cuántos LAN, el alcance de la cobertura. Pero este indicador de inteligencia artificial mide qué están haciendo los colombianos con esas cosas. ¿Sí? Y ahí también nos va bastante mal. De hecho, el indicador cayó. Ellos crearon un indicador que viene siendo como una especie de Gini, ¿no? Un Gini, pero este mide apropiación digital. Entonces, de 0 a 1, mire, estábamos después de pandemia, se hizo la última medición en el 2020, el indicador era 0.39, no estaba tan lejos del promedio regional. Pasó pero eso fue porque la pandemia llevó a los colombianos a utilizar las tecnologías, a conectarse. En la post-pandemia los colombianos volvimos a la vida que llevábamos antes y el indicador cayó de nuevo, ¿no? Pero lo más preocupante del indicador, no voy a detenerme porque es muy complejo, es muy interesante, es que ellos establecen como 3 categorías de apropiación digital. La más básica es la gente que usa las tecnologías, la conectividad y el internet para comunicarse y para entretenerse, para ver videos en YouTube. Bueno, ahí está la mayoría de los colombianos, ¿sí? Y en el nivel superior, donde se usa internet para estas tecnologías, para la productividad, los negocios, las transacciones, allí hay pues, una porción muy pequeñita, del 20% de los colombianos. ¿Sí? Es decir, que y si se compara ese indicador con otros países, pues es exactamente al revés. La gente en Alemania se conecta mucho menos que los colombianos, que estamos gastando más o menos 6.5 horas al día mirando una pantalla. La media es muy mala. En Alemania está como en 4 y algo horas al día, pero esas 4 y algo horas al día fundamentalmente están utilizadas en
educación, negocios, etc., ¿no? Y acá nuestras 6.5 horas día están utilizadas pues, en el chat, en el WhatsApp, en ver videos en YouTube, que es una cosa increíble la cantidad de horas de video que se consumen en Colombia por parte del público joven. Tenemos ese problema. Otro problema que tenemos, ¿cierto? Histórico, lo conocemos todo, la escasa inversión en I+D que tenemos en nuestro país, ¿sí? 0.29% del PIB como media. Países OCDE 2.5, estamos lejos incluso de lo que nosotros tenemos por ser miembros de esa organización. Siguiente, por favor. Este es un dato muy interesante. Mire, nosotros tenemos el 2.5% de los investigadores que trabajan en ciencia, en tecnología, están trabajando en empresas. El resto, el 84% están trabajando en la academia. Pero no en la academia colombiana, sino en las universidades. Pero el promedio OCDE es que el 48%, o sea, casi la mitad están trabajando en empresas. Porque para que una economía se mueva con tecnología, necesita que todos los investigadores trabajen allí en la producción, en la economía, en los negocios, en la industria, innovando. No está pasando. No está pasando en Colombia. Tenemos todos los investigadores, doctores, trabajando en las universidades. Siguiente, por favor. Este gráfico es muy antiguo, es muy conocido, ustedes lo conocen, pero lo traigo porque siempre es impactante, ¿no? Este es el PIB per cápita colombiano en rojo y el coreano en azul. Desde el 60, incluso hasta el 80, teníamos un ingreso per cápita muy similar, ¿sí? Y ya hoy, miren cómo se amplió la brecha. El PIB per cápita colombiano está como en $35.000 más o menos, un poco más. ¿Eso por qué se dio? En tan poco tiempo, hablamos del 80. ¿Por qué se dio? Por una decisión del país. Donde Corea dijo, nosotros vamos a comprar más televisores Sony y Panasonic. Vamos a hacerlos. Porque es que no es una ciencia oculta hacer televisión. Ya, la electrónica de consumo ya no es una ciencia oculta. Y ellos hoy derrotaron a Sony, japoneses, los americanos, que tienen las dos marcas de electrónica de consumo más potentes del mundo, las que dominan a placer el mercado global, que son LG y Samsung. ¿Sí? En ese mismo lapso, nosotros como país abandonamos la producción de electrónica de consumo propia. ¿Sí? Aquí teníamos las neveras que los colombianos comprábamos en los años 60, 70, eran hechas acá. Ahora todas son importadas. Compramos americanas, compramos las suecas, ¿no? De Electrolux, mucha presencia en el mercado acá, y por supuesto toda la electrónica coreana, televisores, lavadoras, neveras, etc. Una decisión del país, ¿sí? Ellos dijeron, vamos a hacer automóviles, ¿sí? Porque es que Hyundai no existía antes. Y el Hyundai es una de las 3 más grandes automotrices del mundo. Y tiene una cuarta que es Kia. Decisión de país. No vamos a hablar del entorno político que eso generó, pero una decisión de país, hagamos algo con tecnología. ¿Cierto? Ese es el problema que tenemos aquí. Y ese es el sentido un poco de lo que buscamos con Inteligencia Artificial Colombia, generar esta conversación a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer en Colombia con esto? Siguiente, por favor. Entonces, traigo simplemente 3 voces claves de estas conversaciones. Ella, pues, seguramente la conocen, la Mayhuasca, el Consejo Colombiano de Competitividad, que estaba monitoreando un poco las fortalezas y debilidades de nuestra economía, y ella dice, y lo dijo además en una conversación con el presidente Iván Duque, fue la primera reunión para estos temas de inteligencia artificial en Colombia, y dijo, sí, todo muy bonito, pero aquí hay unos problemas estructurales de la economía colombiana que hay que resolver primero. Y es totalmente cierto. Era que la doctora Marta Castellano nos da un contexto económico. Yo quiero enseñar que una cosa es incorporar inteligencia artificial en Alemania y otra cosa es incorporarlo en Colombia. ¿Sí?
Porque es casi 16 millones de colombianos en pobreza o en pobreza extrema no tienen un asiento en la cuarta revolución industrial. No están llamados a participar de ese beneficio. No tienen cómo. ¿Sí? La gente que está, esos 7 millones y medio de colombianos en pobreza extrema, en hambre, no tienen cómo reconvertirse para obtener un lugar en ese nuevo mundo digital que se está construyendo. Ese mundo nuevo se está construyendo sin tenerlos en cuenta ellos. 16 millones de compatriotas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese problema como país? Porque es que en Alemania, ¿cierto? En el puerto de Hamburgo, del mundo, está automatizado, robotizado el descargue de mercancía, ¿no? Son brazos robóticos. Eso es impresionante. En Buenaventura, en Barranquilla, eso todavía lo hace un señor, ¿cierto? Musculoso, generalmente afro, muy pobre, sin nivel educativo, él descarga las cosas. Imaginemos robotización del puerto de Buenaventura. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Cómo le vamos a decir? No, claro, es que la revolución tecnológica, mira, reconviértase, vuélvase programador de software, vuélvase. Digamos que para un país como Colombia, para los países latinoamericanos, el desafío es muy, muy especial. ¿Cómo hacemos una adopción de todas estas tecnologías conservando el sentido de democracia, participación ciudadana, democracia digital y democracia económica? Bueno, siguiente, por favor. Este es un empresario tecnológico por lo menos muy importante, William Corredor. Es el creador de Open System y es el mayor fabricante de software en Colombia. Open System exporta, bueno, es un proyecto muy relevante, el más relevante en el país. Y una cosa muy que dice, estamos formando programadores y nos sentimos muy orgullosos porque las universidades y los centros de capacitación en Platzi están formando programadores y los encuentran trabajo. Okay. ¿Para qué nos formamos? Para que trabajen en las Big Tech, en las grandes multinacionales, lo que nos convierte en una maquila, o para que desarrollen una soberanía tecnológica nacional, para que fortalezcan la industria nacional. Entonces, él pone el ejemplo del café, ¿cierto? Nosotros hemos toda la vida vendido el café en grano, pero el negocio del café es la taza, ¿no? El negocio que tiene Starbucks, que tiene Nestlé, y nosotros vendemos el grano. Y apenas hace unos años, un par de décadas, empezamos a intentar meternos en el negocio de taza con baldes y eso, pero ya tardío. Vamos a hacer lo mismo, dicen, vamos a generarle programadores a las grandes multinacionales y la economía colombiana que es un poco eso. Esas son como los grandes interrogantes. Siguiente, por favor. Pasemos de algo aquí. Hay una oportunidad. Colombia por fin tiene un indicador bueno, es que el gobierno, no solo desde el gobierno anterior, es uno de los países de la región, uno de los 3 países de la región que ha mostrado más interés en desarrollar políticas públicas, ¿no? Eso es interesante. Siguiente, por favor. Y tenemos unas iniciativas que este gobierno ha planteado, muy interrogante, pues eso funciona o no, pero tenemos pues esa política de reindustrialización que ya dijeron que iba a estar basada en inteligencia artificial. Hay un COMPES, ¿no? Que están preparando el laboratorio de inteligencia artificial, donde estamos participando, y hay unas inversiones, va a haber 2 centros de inteligencia artificial, 50.000 millones de pesos para cada uno, y para quedar con Soacha. Pero mientras tanto, la gente sigue haciendo cosas, ¿no? Los colombianos siguen haciendo, mire, esto es el Bob Humboldt, tiene un proyecto de bioacústica para proteger los bosques, con algoritmos que se llaman Internet de las Cosas, escuchando los bosques, etc. Y bueno, siguen, por ejemplo, estas son las productoras de apicultoras del Bajo Cauca antioqueño, en Caucasia, que están trabajando en un proyecto, en una fintech, con analítica de datos, trabaja inclusión financiera. Ese tipo de cosas están pasando en Colombia y que vale la pena, ¿no? Hasta ahí este paréntesis, si quiero entrar ya para terminar,
un poco en el tema de cómo están impactando a los medios esto. La sociedad está haciendo todo eso que les mostré, los abogados, la Corte Constitucional tiene su Pretoria, que es un software inteligente para seleccionar las tutelas, bueno, los médicos, aquí hay un auge tremendo de la cirugía robótica, la cirugía asistida por robots. Vamos a tener la próxima cumbre en noviembre, justamente sobre los temas de salud. ¿Y qué está pasando con el periodismo y los medios? Entonces aquí quiero contarles rápidamente lo siguiente. Hay dos posiciones en los medios a nivel mundial. Nos movemos entre el escepticismo y el tecnofanatismo. ¿Sí? Los medios más importantes del mundo, los más consistentes, establecidos, están en una posición más bien, digamos, de cautela. Ya esto, o sea, no es ChatGPT en el New York Times, ni en El País, ni en The Guardian, ni en Der Spiegel, el semanario alemán. Ahí están diciendo, vamos a ver qué pasa, pero ahora eso no nos interesa. Y hay otros medios que sí se lanzaron rápidamente a utilizar eso, sobre todo con un enfoque financiero. La radio, donde más está en Estados Unidos, el nombre de eso se llama Radio GPT, pues que con todas estas tecnologías de simulación de voz, entonces te generan la locución, te generan noticias por el scrapping de las redes sociales, y te prestan un servicio en el que no necesitas ni locutores ni periodistas, y es muy económico para estaciones de radio locales en Estados Unidos. Eso ya ha generado un impacto en el empleo muy fuerte en el oficio, así como en la industria del doblaje, ¿no? El doblaje en todo el mundo. Todavía en los medios, no conocemos en los grandes medios despidos ocasionados por ChatGPT. Ni en El País, ni en el New York Times, ni en El Tiempo acá, etc. Por fortuna. Esta es una experiencia, después la miraremos. La silla vacía es el primer medio que se lanza a incorporar oficialmente ChatGPT en su sala de redacción. La silla vacía, lo de comentario. No es que los demás medios no la usen, pero es algo informal. El periodista la usa, se apoya en ChatGPT para evitarse la molestia de escribir, ¿sí? Y para saltar la tediosa tarea de pensar. Entonces, ChatGPT. Pero la silla lo incorporó, ¿no? Y sus resultados son bastante, digamos, agridulces, ¿no? Ellos hacen una reflexión, digamos, el resultado que no es el mejor, no es el tipo de contenidos que ellos quieren. Porque ChatGPT, hay que decirlo, no fue creado para que escriba noticias, no fue creado para que escriba crónicas, ¿sí? Esos trabajos fantásticos como crónicas como el de nuestro Juan Gozaín, o el de nuestro Salcedo, trabajos como el de Daniel Samper, Pisano, no los puede hacer ChatGPT. Por más que los tecnofanáticos así lo quieran expresar, eso no va a pasar, por lo menos no todavía. ¿Sí? Sí está pasando en el mundo una incorporación, digamos, vamos a detenernos en esto, del uso de algunas herramientas interesantes como ChatGPT o estas plataformas que generan imágenes, etcétera, para apoyar un trabajo productivo. Siguiente. Y hay un uso fuerte, sobre todo en la creación por ejemplo, en lo que más se está usando en el mundo, ChatGPT es en los resúmenes, para los periodistas, porque los periodistas tenemos una idea errónea de que todo lo que hacemos es creativo y fantástico, ¿no? Entonces, todos creemos que estamos haciendo pues el ejercicio García Márquez de periodismo, y la mitad de lo que se hace en una redacción realmente es tedioso y se puede automatizar. La gente lo está haciendo. Vamos a la siguiente, por favor. En la sala de redacción hay dos desafíos: el desafío creativo y el desafío ético. Ese desafío ético era que el doctor Fernando Carrillo iba a hablar hoy, ¿no? Como se está mirando eso desde Europa, desde la casa matriz. El desafío ético, por la aparición de las noticias falsas, etcétera, es la gran preocupación de los medios serios en el mundo, es cómo incorporar esto sin lesionar la calidad del servicio informativo, ¿cierto? Porque un suscriptor de un medio de comunicación, un suscriptor del país, no quiere que le entreguemos una noticia que redactó ChatGPT, porque la promesa que se le hace a esta audiencia es contenido de calidad, contenido original. Eso lo hacemos por ahora los periodistas humanos, ¿sí?
y espero que lo sigan haciendo los periodistas por lo menos hasta que yo me mencione. Bueno, y está el desafío creativo, por favor, con esto termino. ¿En qué están usando? Bueno, esto es un poco unas consideraciones que los gremios y las asociaciones de medios del mundo están generando. Voy a pasar de largo. Unos principios, esto está ya documentado, ¿cierto? Una guía de adquisición y uso de inteligencia artificial en las redacciones. El mensaje central es, hay que incorporarlas, no podemos dar la espalda a esas innovaciones, pero esas innovaciones están al servicio del trabajo periodístico humano, ¿sí? Entonces, cualquier cosa producida por ChatGPT hay que revisarla, como un editor revisa el trabajo de cualquiera de sus periodistas, revisarla muy bien, porque comete muchos errores, excesivos errores. Dale la última, por favor. Y en esto, para cerrar, se está usando la inteligencia artificial. Aquí quiero hacer una aclaración. La inteligencia artificial no es ChatGPT. Esta moda vino por un producto específico, que es esto que conocemos como modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje. Hubo un salto allí que permitió desde el 2017, por una cosa que descubrieron, inventaron los ingenieros de Google, que se llaman los transformadores, una forma en que estos chats puedan hablar casi como si fueran humanos, pero no piensan. Ojo, aquí yo creo que es muy interesante retomar, y aquí estamos en un ambiente de filólogos y de conocedores, que John Searle hace muchos años había planteado el famoso mito de la habitación china. Ustedes están familiarizados con eso. En los debates de filosofía de la inteligencia artificial de los años 60, ese era un tema importantísimo, ¿no? Si una máquina piensa o no piensa. Y el desafío que puso Searle fue fantástico, ¿no? De la habitación china. Eso quedó en el armario y se ha recuperado porque la discusión sobre filosofía de la inteligencia artificial está en auge en el mundo. ¿Es ChatGPT una máquina que piensa o es solo una máquina que es capaz de adivinar la palabra siguiente correcta en una frase? Que es básicamente lo que hace, ¿no? Entonces, aparte de ChatGPT se está usando inteligencia artificial en general, otras formas de inteligencia artificial para lo siguiente. El feeding, que es ajustar en una página, por ejemplo, un gran dolor de cabeza en la producción de contenidos es ajustar que este título quepa en el espacio que hay, o lo quiero de 2 líneas nada más, o no me cabe, o lo quiero en 3 líneas. Un trabajo que toma tiempo, bueno, estas plataformas lo pueden hacer. De hecho, el sistema que provee el Content Management System para medios más importante del mundo, que es ARC, que es propiedad del Washington Post, ya incorpora eso para que la redacción rápidamente resuelva versiones nuevas de titulares, etc., ¿no? En rewriting, que es nueva versión de un artículo. Con la crisis de los medios van a hacer la famosa convergencia. Por ejemplo, en tiempo, entonces, el mismo que escribe para portafolio también tiene que escribir para el tiempo, para la sección económica. Entonces, ¿cómo hacer versiones distintas de lo mismo? Entonces, ahora esta plataforma está ayudando a eso. El restyling, que es muy interesante, muy peligroso esto, porque tú puedes decir, voy a crear un medio de comunicación y quiero que escriba en estilo New York Times. Tienen incorporados estilos de grandes medios. Quiero que mi medio se parezca a New York Times, entonces escribe noticias en estilo New York Times. O en estilo Wall Street Journal, más económico. También lo están usando para hacerse cargo de la gestión de las redes sociales. Es un trabajo muy dispendioso. Las redes sociales de una empresa como el Coronel, ¿sí? Con su impacto tan enorme, pues alguien tiene que estar ahí revisando y no va a tener tiempo, entonces eso se puede automatizar. Y para hacer resúmenes, porque los periodistas tenemos que leer una cantidad de documentos enorme, entonces ahora se está usando mucho proyectos de inteligencia artificial para, por ejemplo, escanear todas las actas del Congreso, ¿sí? Y encontrar allí algunos temas y decirle al periodista, ya, hay algo aquí con eso. O los periodistas que investigan corrupción pueden escanear toda la plataforma SECOM2, que es donde están todos los contratos públicos en Colombia, y encontrar allí algo que leer, porque es que sentarse todo el día, hay periodistas que se sientan todo el día a revisar SECOM. Es algo manual, son 50.000 contratos.
Entonces, una plataforma de inteligencia artificial, eso está pasando en Estados Unidos, CNN lo tiene, aquí en Colombia ya hay un proyecto de unos colegas aquí colombianos, se llama Conectas, experto con Google para usar Pinpoint, que es una plataforma de Google para la investigación. Entonces Pinpoint te escanea todo lo que es internet y pues va en lo que tú estás pidiendo. No es la búsqueda nomás, sino que tú en los documentos específicos que tú le cargas, él te ayuda. Los investigadores sociales usaban eso, Atlas TI, no sé si ustedes usan Atlas TI en los años 90 para investigación social. Pinpoint es como un Atlas TI, pero mucho más complejo. Esa es una forma en que los medios están usando esto, preservando dos cosas. Uno, el papel del periodista humano en la creación de contenido. Dos, la verificación de la información. Porque el gran riesgo con la automatización es la generación de noticias falsas, fake news y desinformación, que ha sido el gran talón de Aquiles. Cuando dije que tenemos un montón de pecados encima, pues tienen que ver con todo lo que pasó con las redes sociales, que desarrollaron el negocio de los medios, pero también desarrollaron el ejercicio del periodismo. Que hasta hace poco se decía que un ciudadano con un smartphone era un periodista. Ya hoy nadie dice eso. Ellos se han revalorizado, pero para revalorizarse necesitan volver a proteger la calidad del contenido, la buena escritura, el buen tratamiento del lenguaje y la veracidad de la información. En eso estamos. Eso es lo que estamos haciendo los periodistas en el mundo con estas tecnologías, tratando de que se incorporen sin hacer daño al oficio, sino liberando al periodista de tareas tediosas, de tareas repetitivas, permitiendo al periodista concentrarse en el componente más creativo del ejercicio que hemos llamado pues, el oficio más bello del mundo. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias.